Chambacú, Corral de Negros. Más allá de los muros, refugio de cimarrones en la época colonial, está la isla Chambacú, frente a las fortificaciones del lago del Cabrero, rodeada de caños y manglares. Nadie pudo pensar que la temeridad de los desplazados de Pekín, antiguo asentamiento tugurial entre la muralla y el mar, pudiera colonizar las tierras pantanosas e insalubres. Pero el milagro se realizó ante la incredulidad de quienes estaban acostumbrados a guarecerse bajo cuatro paredes de calicanto. Abundan entonces en Cartagena los molinos de arroz, alimentados con el grano procedente de las pródigas desembocaduras del río Sinú. Día y noche rugían los motores y la cascarilla que vomitaban las desculpadoras invadía la playa del Arsenal, conformando altísimas pirámides. Hormigas arrieras, los niños y adultos se dieron la tarea de desmoronar aquellas montañas trasegando en los serrines el movedizo fango de la isla. Otro recurso de construcción fueron las raíces y ramazones de mangle. Gran parte de ellas, después de quemarlas en horno de tierra, eran vendidas como carbón en el mercado de la ciudad. Apisonada la cáscara de arroz, se levantaron los tambos con sus patas de cangrejo, mitad acuático, mitad aéreos, justificando la tablilla que bautizara su rancho uno de aquellos optimistas lacustres, el triunfo de la temeridad. Chambacú fue tomando cuerpo. Se construyó un pequeño puente de ramazones y tablas que unían la isla a los extramuros de Getsemaní, saltando por encima de las aguas estancadas del lago del Cabrero. Día y noche transitaban los cientos de invasores cargados con los desperdicios del comercio, de la plaza al mercado, de los muelles, astilleros y fábricas. A los abandonados caparazones de autobuses les nacían patas de 100 pies, poniéndose a caminar como tortugas milenarias salidas de un estuario antediluviano. Transportaban sobre las espaldas bultos de trapo, tablones arrancados a los costillares de los barcos que yacían por siempre en la arena de las playas, cajas de cartón, pedazos de lona y fragmentos de automóviles se convertían en paredes, puertas y ventanas, tanques vacíos de querosén que abiertos y machacados constituían buenas planchas de zinc para guarecer los techos. Abatidos en el día por los soles verticales y en las noches por el frío de las brisas marinas, bajo las lluvias de los aguaceros y zancudos, los negros de Chambacú inventaron un nuevo género en la vida humana, que les permitió ser opulentos y alegres en su pobreza. Volvieron a cantar sus bullerengues acompañados con el retumbar de los tambores. La alegría, el baile y la risa construyeron la tríada que soportaba el hambre, el dolor y las desilusiones de los abandonados hijos de África. El puente de Chambacú permanecía insomne con los pregones de las negras palenqueras, ofreciendo a los transeúntes las postas de sábalo. En sus orillas los eternos pescadores, alertas con anzuelos y chuzo, atraían a los barbules y bagres con la carnada de sus propios excrementos. Y entre las aguas sucias los niños balbuceaban las almejas y los ostiones, sorbiéndose la pulpa viva sazonada con el jugo de la sal. Aquí vinieron a vivir mis tías Estefan y Mercedes con su familia. Muerta la abuela Ángela Vázquez, sus hijas debieron vender el patio donde pudieron guarecerse a lo largo de sus vidas. El puñado de monedas apenas alcanzó para comprar un pedazo de tierra inundadiza donde construir 2 ranchos, divididos por una pared ilusoria a través de la cual, más que separarlos, se unían y mezclaban los sinsabores de la promiscuidad. Con mi hermano Virgilio me tocó ayudar a los primos Edmundo y Rafael en la construcción de aquellos ranchos en donde la arquitectura nunca estuvo sometida a las leyes del equilibrio y la gravedad, sino al capricho de los milagros. Las paredes carecían de cimientos y sin embargo se sostenían en pie. Sus lomos, en forma increíble, soportaban el techo más lleno de huecos que de coberturas. Por las noches, mirando hacia el cielo, nunca se supo si la redondez de los huecos eran ventanas para mirar al firmamento o si la luna, viajando a ras de los ranchos, se metía entre los toldos. Aparentemente a Chambacú solo se habían mudado mis tías, pero en realidad se trataba de un retroceso
en la declinante historia de los descendientes del abuelo Manuel Zapata Granados. La herencia dejada por él, 4 embarcaciones de 3 palos, una manzana de casas en la calle de San Juan, totumas llenas de oro en polvo y otros bienes movientes y semovientes, fueron dilapidados por sus hijos legítimos. En pocos años, la suerte de estos igualó o empeoró a la de los hijos bastardos. Jamás he creído que aquella ruina fue consecuencia de una conducta necia. Su causa se debía a la propia desorganización familiar, en la legítima y la bastarda, que escondía el germen de la desilusión incubado entre 150 años de esclavitud. Los esfuerzos realizados por los bisabuelos y abuelos, primeros liberados por el lado de la manumisión, inútilmente trataron de fundar una familia en el foso de la orfandad económica. Ninguno de ellos había obtenido bienes en el reparto del botín arrancado a los opresores españoles. El primero en gestar una fortuna fue el abuelo Manuel, quien inició su patrimonio económico recogiendo el cisco caído de las ventas de carbón en la playa del Arsenal. Madrugaba muy temprano y con uno y otro puñado de desperdicios conseguía lo suficiente para vender en la vecindad. El espíritu innato de comerciante, herencia de algún antepasado árabe, judío o bantú, fue la mejor herramienta para acumular su rica fortuna. Su otra sombra protectora le venía por el apellido Granados. Sabemos que un antecesor blanco, emparentado con la aristocracia samaria, anduvo de comerciante en los ajetreos del puerto en Cartagena. La memoria de mi padre no abundaba en mayores puntadas sobre él. En una oportunidad, interesado yo en desenredar la maraña de nuestra genealogía, detuvo mis preguntas con una frase que me dejó mareado por siempre. No indagues tanto tu sangre blanca si no quieres descubrir un bisabuelo negrero. Desde entonces mi mirada buceadora comenzó a ser corta y recelosa en el río de mis sangres. Me contenté con saber que mi abuela Ángela, pese a su rostro negro, era prima hermana del abuelo Manuel por el pringo blanco de los Granados. La sangre negra de los Zapata nos venía de un tronco poco conocido, el Liberto. Manuel Zapata, machetero temido, llegó de Antioquia 10 años antes de la emancipación de los esclavos en la tropa de libertos del general Francisco Javier Carmona, quien sitió a Cartagena en el año de 1840. No hay vestigios de la semblanza física de este bisabuelo, pero sí de sus artes como gladiador de arma blanca. Contaba mi padre que oyó decir que se jactaba de haber aprendido a jugar al machete con un tío o primo de Nigeria, bautizado con el nombre de Eustaquio. Este pariente estuvo la mayor parte de su vida atraillado con cadenas en las minas de Zaragoza y Cáceres. Era muy alto y tenía el hombro izquierdo marcado con el hierro de un amo. Nunca permitió que ningún señor ni cura le arrancara una horquilla de bronce que colgaba de su oreja derecha y que le había sido impuesta en una ceremonia tribal en la lejana África. Pero mi abuelo Manuel Zapata Granados medía sus pasos con otra vara. Mulatón de ojos zarcos, espigado el bigote, en cuanto pudo olvidarse de sus infantiles años de carbonero, se dedicó a empeñar su palabra comprometiendo el prestigio de que gozaba el apellido Granados en Cartagena. Así obtuvo créditos para montar un ventorro de abarrotes en los muelles del mercado. Pronto, muy pronto comprendió que la fuente pródiga en el negocio del arroz, los cocos y plátanos estaba en comprar los frutos en la tierra de cultivo. Para entonces ya soñaba con una flota de chalupas y canoas, primero una, después otra, tripulante, pasajero, patrón, dueño y capitán de sus embarcaciones, siempre con su honradez como escudo para recibir préstamos, acreditar despachos y abrir bodegas. En los ríos chocuanos cambalacheaba oro en polvo por carne salada y queso del Sinú. Vendía el mineral en Panamá
para comprar allí sedas chinas, tabaco y whisky americanos que ofrecía a los panzudos y retozones aristócratas de Cartagena. Su fama de gran comerciante y armador de canoas no aventajaba la de mujeriego. Los hijos regados por los puertos solo podían contarse por el número de sus concubinas, indias, negras, blancas. Las atarrayaba con su labia, con el manoseo de sus dedos acostumbrados a sacar brillo a las monedas de oro. Indiferente para las letras, hábil para las matemáticas. Cambalacheó canoas por casas, hipotecó bienes raíces para lanzarse a la aventura de la navegación comercial. En vida, nunca encalló en un mal negocio. Pero sus herederos no contaron con igual habilidad y fortuna. Sus hijos legítimos no tuvieron un albacea honrado que cuidara de su patrimonio. Mi padre, el único universitario entre sus hijos, rehuyó aceptar un solo céntimo, disputar o defender su herencia de quienes se llamaban legítimos. Acreedores, abogados y médicos suplantaron a los verdaderos herederos, quienes, ansiosos de mantener el falso brillo de la ostentación, descuidaron el prudente ejercicio del trabajo y la modestia. Fue entonces cuando mis padres recién casados se refugiaron en el escondido puerto de Moñitos. Por esas costas habían dado el abuelo, conocido por comerciantes, campesinos y patrones de canoas. Pero en verdad, mi padre no iba en busca de padrinos. Liberal, bajo un régimen conservador y absolutista, se había trazado la meta de enseñar al pueblo negro oprimido y analfabeta. 50 años después, cuando regresó a Cartagena, era casi un extraño en su tierra natal. Para entonces ya se había hecho muy profunda la brecha entre el maestro de escuela, educador en Lorica de varias generaciones de profesionales, y la raíz analfabeta de su madre y hermanas. Solo las unía el vínculo indestructible de la sangre y el afecto filial. Mientras vivió mi abuela, las hijas sin marido, los nietos, los sobrinos, primos y extraños y criados se guarecieron a su sombra más amplia y acogedora que el legendario Boabab de los ancestros africanos. La muerte de Ángela Vázquez anunció la ruptura del fuerte nudo de la familia extensa, dispersos, zombies sin sombras. Unos desaparecieron extraviados en las callejuelas del Getsemaní y los extramuros de la ciudad. Otros emigraron hacia las tierras del Sinú, por los olvidados litorales de la costa baja, por Colón y Panamá. Apenas las tías Mercedes y Estevana, con su corta parentela, nunca abandonadas por mi padre, pudieron resistir el vacío de la abuela Ángela en los destartalados patios de Chambacú. En la época en que no había dado con el origen de mi alienación cultural y racial, nunca pude entender cómo mis tías y primos podían sobreponerse al dolor y la desesperación que oprimían a todos los habitantes de Chambacú. Mucho tiempo después comprendí que la alegría de vivir les vacunaba contra todos sus abatimientos, sabían reír. Los sábados, mucho antes de oscurecer, se escuchaba el retumbar de tambores. Habían perdido el oculto lenguaje para invocar a los dioses africanos, pero Changó continuaba siéndoles fiel, presente con sus mágicos influjos. Los primeros tragos de ron encendían el ánimo a los peleadores, alzaban su voz de trueno, desafiaban con sus puños al enemigo invisible. Los corpulentos estibadores, acostumbrados a las cargas sobre sus espaldas, se trenzaban en lucha para derribarse a puños o levantar en vilo su suerte. Las mujeres danzaban, arrugando el rostro como si el baile fuera un ritual doloroso. Erguido el brazo derecho con las velas encendidas, en la rueda de bailadores de cumbia, alumbraban la frente sudorosa de sus parejos, dioses a los que debían coronar con sus luces. Yo sentía entonces que la fiebre de sus axilas era un sol quemante donde se derretían todos los sufrimientos. En la madrugada, más chamuscados por el hambre lúbrica que por los golpes de tambor, acudían a sus camastros donde se mordían el sexo hasta llorar. Era de ver a las quinceañeras vestidas de princesas con sus harapos. Bastaba un gajo de litropo en el moño y una sonrisa para que se les abrillantara el sol de sus dientes. El ritmo de sus caderas, más que las maracas de los senos, gritaban a las jóvenes, todos vestidos con trajes limpios y remendados, porque los sábados, sin que estuviera escrito en los versículos bíblicos, pertenecían a la alegría de los cuerpos.
Con el tiempo, los viejos tambores y los jóvenes chambaculeros vinieron a congregarse en torno a los gigantescos megáfonos para bailar descalzos o con zapatos de goma. El último ritmo les venía en discos que les hablaban en el desconocido idioma de los cantantes negros norteamericanos, pero que entendían por qué la queja y la alegría en una sola ente, todos los descendientes de la madre africana Yemayá. Un día, padrino yo de boda de una de mis primas, reclamé al dueño del robot musical que bajara el tono al estridente megáfono. Me miró con ojos desorbitados diciéndome: sí, si usted es el padrino de esta boda, yo soy el dueño de mi música. Primero me largo a otra parte que dejar de tocar a todo timbal. No quiero que se desacredite la potencia del gran Magnus, así se llamaba aquella música infernal. También bullía el espíritu de superación allí donde reinaba la anemia y el desamparo. Erasmo, el mayor de los 7 hijos del primo Rafael, cursaba el 5º año de bachillerato, todavía con la camisa sudada, después de recorrer los muelles vendiendo babuchas hechas por su padre. Asistía a clase en un colegio nocturno. Nunca supe cómo ganó, año tras año, los cursos de sus estudios. Acudía a casa de mi padre por muchas razones, su abuelo, para que le ayudara a comprender los dogmas de las matemáticas. Pacientemente, el maestro trataba de armar el crucigrama de los logaritmos. Mi primo salía de allí, armado con una cuchilla de entusiasmo, dispuesto a enfrentarse a todos los enemigos de su ignorancia. Nunca coronó sus ambiciones de llegar a ser un jurista, pero graduado de la Universidad de Chambacú, tampoco compareció ante una inspección de policía a responder por algún delito. También bullía el espíritu de superación allí donde reinaba la anemia y el desamparo. Erasmo, el mayor de los 7 hijos del primo Rafael, cursaba el 5º año de bachillerato, todavía con la camisa sudada, después de recorrer los muelles vendiendo babuchas hechas por su padre. Asistía a clases en un colegio nocturno. Nunca supe cómo ganó, año tras año, los cursos de sus estudios. Acudía a casa de mi padre, por muchas razones su abuelo, para que le ayudara a comprender los dogmas de las matemáticas. Pacientemente, el maestro trataba de armar el crucigrama de los logaritmos. Mi primo salía de allí, armado con una cuchilla de entusiasmo, dispuesto a enfrentarse a todos los enemigos de su ignorancia. Nunca coronó sus ambiciones de llegar a ser jurista, pero graduado en la Universidad de Chambacú, tampoco compareció ante una inspección de policía a responder por algún delito. Escribiente, secretario de notarías, ayudaba a sus hermanas menores a preservar la dignidad de la familia. Aún lo recuerdo corriendo por los callejones con sus libros y cuadernos bajo el brazo, como si tuviera que cumplir una cita con el destino que le era adverso desde mucho antes de nacer. Más felices, si la felicidad tiene cara de tragedia, eran las prostitutas, cabrones y proxenetas del barrio. En cada calle, al final de algún rincón, se encontraba una cantina que hacía las veces de bailadero, estanquillo y burdel. Cerca al tugurio de mis primas, alguien que acumuló pesos prostituyendo a su mujer e hijas, persistía en el nefando negocio, empujando por el mismo abismo a las quinceañeras, viudas, concubinas y casadas de la vecindad. La trampa la constituían un tocadisco, un salón de belleza o el mostrador de un estanquillo. Las primerizas llegaban allí con el pretexto de bailar, estirarse los cabellos o comprar gaseosas. En la cantina esperaban los presuntos clientes, pescadores con buena suerte, pregoneros ambulantes de lotería, vendedores de yuca y ñame, ladrones de profesión conocida y los cepinternos holgazanes. La transacción se hacía con las miradas, los pellizcos o el manotón osado. La primera venta era la más resbalosa. Después, despojada la honra de las mujeres, rota en 1000 pedazos por la lengua del comprador, los clientes llegaban a sonsacarlas a sus propias casas o ya en pública subasta, convertían sus hogares en nuevos burdeles. Por el estrecho camino de la honestidad, siempre arriesgando la vida, algunos jóvenes procuraban romper el círculo de la miseria dedicándose al deporte. Bastaba con enguantarse los puños para aspirar al título mundial de boxeo. Otros, del propio barrio, lo habían conseguido, de las peleas callejeras defendiéndose de quienes abusaban de una mayor fortaleza física.
Se pasaba al gimnasio improvisado en un patio, casi siempre bajo un árbol. Primero los golpes al saco de aserrín contra la propia sombra, los saltos de la cuerda y los movimientos de cintura, piernas y cabeza. Cuando se presumía que el cuerpo había aflojado sus coyunturas, fortalecida la pegada del entrenador, ojo abierto para descubrir campeones o enterrar ilusos, los convocaba al tinglado de las cuerdas. Primos contra hermanos, indios contra negros, siempre hambrientos contra hambrientos, se demolían a golpes. Ahora, cada pegada tenía un nombre: gancho, jab, uppercut, directo a la mandíbula, hasta el día en que, superados los dolores y golpes, se subía al ring. Apenas era la prueba en la cruel profesión de los puños. Para los entrenadores, igual que entre galleros, el pupilo a su cargo siempre era el mejor del mundo. Esta ilusión, nunca desmedida con repetidos fracasos, infunde el aliento para sobrevivir a las derrotas hasta convencerse de la inutilidad de la lucha o alcanzar, rarísimas veces, la corona apetecida. Yo conozco de cerca el camino recorrido por estos esforzados galeotes. La herencia de peleadores nos viene a los negros por atavismo físico, por la insoslayable rebeldía de sentirnos superiores a nuestros depredadores. Solo los más aptos, los inmunes a las enfermedades, a las hambrunas, firmes en su fe, lograron sobrevivir al demoledor trapiche de la esclavitud, pero no fueron menos fuertes y valientes los que cayeron en la lucha. Por eso yo admiro más a mis primos de los chambacúes de América, que muestran sus rasgos deformados por la miseria, firmen sus puños en la derrota, que aquellos pocos que alzaron sus brazos victoriosos ostentando el fajín de campeón. En la familia tenemos no pocos pugiles frustrados, comenzando por mí mismo, victorioso en el escalafón de los aficionados universitarios, derrotado en el segundo asalto de un combate pactado a 10 en Chimaltenango, Guatemala, donde ostenté el glorioso nombre de Kid Chambacú. Tenemos esta historia contada en mi libro de relatos Pasión Vagabunda, para rememorar el nocaut técnico que mi padre infringiera a uno de sus nietos, criado y formado en su propia casa con el precepto de que el boxeo es un delito. A escondidas en uno de los patios de boxeo de Chambacú, aprendió a manejar los puños por los certeros y contundentes golpes. Su entrenador le aseguraba un porvenir entre los compañeros de cuerda. Yo era uno de sus más entusiastas estimuladores. Para despistar a mi padre, recurrió a la estrategia de anunciarse con el sobrenombre de Relámpago Kid. Llegó a la hora del combate profusamente anunciado por la radio, periódicos, carteles y hojas volantes. Nada hacía sospechar a mi padre que en su propio colegio. La fraternidad se educara a un nieto por el propósito de desconocer su lema, pero en los oscuros designios de la familia estaba escrito que ninguno de nosotros fuera campeón mundial. En ese entonces, siempre en Getsemani, vivíamos calle de por medio, frente a un coliseo, amplia y singular estructura de hierro donde se programaban los combates de box. Las peleas preliminares de la tarde, reservadas para los aficionados, transcurrían con unos cuantos moretones y narices rotas. En ese instante, un exdiscípulo de mi padre, hombre mayor, se acercó a la puerta de nuestra casa, donde religiosamente papá se sentaba a leer todas las tardes sus libros de filosofía. «Maestro», dijo acongojado, «¿quién iba a creer que un nieto suyo subiera al ring a negar su prédica contra ese acto de barbarie?» Le extendió el programa y, bien enterado de lo que afirmaba, le agregó: «Este mal llamado Relámpago Kid que anuncian aquí no es otro que el nieto a quien usted ha criado y ha nutrido con sus enseñanzas. Dentro de un instante subirá al ring». Mudo mi padre, empalidecido, fuerzas todavía yacentes en su ancianidad, le
le levantaron del taburete y enfurecido, arrastrando las chancletas, cruzó la calle. Aún pugnaban por entrar los rezagados, pendientes del combate principal. Mi padre separó a unos y a otros a empujones. El portero sorprendió por su presencia al exdiscípulo. Apenas se alcanzó a verlo cruzar rumbo al camerino de los boxeadores, guiando por su antiguo alumno, efectivamente allí, desnudo, apenas con la pantaloneta amarilla, color relámpago. El nieto, con los guantes puestos, se ejercitaba lanzando puños contra su invisible enemigo. De repente, sorprendido, como si el fantasma a quien castigaba tomara forma corpórea, entre sus dos ojos aparecieron un par de lentes conocidos, una barba blanca y un ceño cejijunto. Las palabras, las interjecciones, las sílabas se paralizaron en ambas gargantas. El abuelo atacó con una chancleta en la mano, golpeando sin control la cara, la espalda, los hombros del gladiador convertido súbitamente en un muñeco de aserrín. La chancleta justiciera mostró la puerta de la calle. Ni un grito, ni una queja, ni una protesta se oyó entre los promotores y el público expectante. Y mientras salía del pugil, vencido, avergonzado, en un cuadrilátero, llamaban por última vez a Relámpago Kid, la revelación de la tarde, que nunca jamás subiría al ring. Menos dramático, el béisbol ofrecía a los pobres del barrio una rendija para soñar y escaparse de la miseria. La isla de Chambacú, rodeada por caños de agua estancada y montañas de basura, no disponía de 4 palmos de tierra donde batear, correr y atrapar la pelota. Los niños descalzos, cubiertos con hilachas de trapos, exhibían sus espaldas esqueletudas y el vientre hinchado por los parásitos. El sol luminoso y ardiente derretía la piel alquitranada, convirtiéndola en sombras húmedas, corriendo entre la basura y los charcos, donde los vidrios cortaban los dedos y los talones. El hijo que había salido a ofrecerse como cargador en el mercado, el desobediente que nunca tuvo padre, los que esperaban el regreso de sus hermanos mayores con el bote de pesca para fritar los róbalos, si la fortuna les había favorecido. Los más jóvenes y adultos desocupados inventaban el juego como salida al desempleo. Cada vez que el batazo enviaba la bola de trapo al caño, la alegría y la angustia reblanqueaban los ojos. Mientras el héroe corría desnudo, pisando las bases, el infeliz jardinero debía hundirse en el caño podrido, bucear la pelota y desde el agua arrojarla al más cercano de sus compañeros de equipo. Chambacú reía y sepultaba su dolor. Desde el amanecer hasta entrada la noche, los muchachos prendían sus gritos y agitaban sus brazos entre zanjas y basureros. Algunos llegaban a ser contratados en los equipos locales, devengando sueldos que nunca soñaron sus padres. Otros, más hábiles, harían parte de las selecciones nacionales ganadoras varias veces del título mundial del béisbol aficionado. Para estos vencedores de la pobreza, tampoco el triunfo en el deporte constituía una verdadera liberación. Amarrados a la miseria por los múltiples lazos del parentesco, en el irrompible nudo de la familia extensa, siempre debían arrastrar las penurias de la madre, hermanos o tíos rezagados en el barrio de Chambacú. Al final de sus vidas, olvidados los días de la fama, solía encontrarme con el espectro de antiguos combatientes a quienes no pudieron vencer el hambre y la miseria, pero sí la incuria de los gobernantes que jamás velaron por su salud ni exaltaron sus hazañas ante los jóvenes deportistas. A los boxeadores, tembloroso el pulso se les veía arrinconados en la esquina de un burdel. Ciegos, sordos, confundido el pensamiento, contaban la historia de sus combates tirando puños contra las sombras, esquivando con la cabeza los golpes traicioneros de la sífilis. Antropólogos, sociólogos, médicos y novelistas visitábamos el corral de negros en busca de respuestas a milagros que se adivinaban al primer golpe de vista. ¿Cómo podían ya no sobrevivir, sino multiplicarse en la infraestructura de la miseria? 20.000 seres humanos carentes de viviendas y sepultados por los desperdicios desafiaban el hambre, las enfermedades y la policía, demostrando a los indolentes gobernantes que podían vegetar alejados de la frondosa burocrática. Hasta allí no llegaban las redes del acueducto y el alcantarillado, las escuelas públicas, la luz, ni el camión recolector de basuras. Se cumplía así una ley que rigió desde los primeros tiempos de la colonia.
Los negros, a quienes el tráfago de la esclavitud desechaba de la producción, leprosos, lisiados, dementes, viejos, debían velar por su... Se cumplía así una ley que rigió desde los primeros tiempos de la colonia. Los negros, a quienes el tráfago de la esclavitud desechaba de la producción, leprosos, lisiados, dementes, viejos, debían velar por su miseria y su propio entierro. Nadie había cambiado desde la heroica misericordia de San Pedro Claver a los tiempos de la República. Las leyes imperiales jamás señalaron a la corona ni a los amos la obligación de enseñar a los negros el español y las letras. Bastaba la prédica religiosa de la existencia de un Dios justo en los extramundos del cielo. Por sí mismos, bajo el látigo inclemente, debieron hacerse a los mínimos conocimientos que los diferenciara de los irracionales. Los hospitales, las iglesias, la higiene pública cobijaban solo a los administradores de la colonia. Era el principio, aún perpetuado, de los servicios sociales del Estado a sus burócratas. 4 siglos después, rodeados de universidades, edificios de múltiples pisos, jets y transatlánticos, los negros de Chambacú demostraban a los aristócratas blancos, a los mulatos que presumían de estadistas y a los políticos demagogos que continuaban siendo la única alternativa creadora y rebelde de la revolución social.